Hoy tenemos entre manos un documento filosófico y teológico que, la verdad, me ha dejado dándole vueltas a todo lo que quería saber. ¿Qué tal estás? Hola, pues muy bien, la verdad, y muy fascinada con las fuentes que vamos a desgranar hoy, porque es de esos textos que, bueno, te rompen los esquemas por completo. Totalmente. Es que, a ver, nuestra misión hoy no es entrar a juzgar si esto es un dogma verdadero o falso, sino analizar cómo este autor fusiona la ética naturalista con la evolución de la conciencia. Exacto. Es un enfoque súper audaz. Le da la vuelta por completo a lo que entendemos por nuestro destino final. Y es que normalmente cuando pensamos en ese concepto tan tradicional de ganarse el cielo, siempre nos viene a la mente la misma imagen. Sí, la de la vida como un castigo, ¿no? Eso es, o sea, como si la vida en la Tierra fuera una especie de carrera de obstáculos diseñada básicamente para sufrir. Es como si hubiéramos comprado esta narrativa de que la espiritualidad funciona como, no sé, como un programa de puntos de viajero frecuente de una aerolínea. Esa analogía me encanta, de verdad. Es muy visual. Es que es tal cual, uno va por la vida acumulando lo que podríamos llamar millas de sufrimiento. Aguantas incomodidades, haces sacrificios y la promesa es que cuando tengas saldo suficiente, lo canjeas por un vuelo directo al paraíso. Claro, en la otra vida. Pero el planteamiento de las fuentes de hoy propone una ruptura frontal con ese modelo. El autor desarrolla lo que él mismo llama una inversión teológica del goce. Inversión teológica del goce. Suena muy imponente. Lo es, no es, porque sostiene que el propósito de la existencia material no es purgar culpas con dolor. Al contrario, aprender a dominar el placer es en realidad un entrenamiento indispensable para nuestra supervivencia metafísica. Madre mía, es un giro monumental. O sea, llevamos siglos asumiendo que el dolor terrenal es el billete VIP para la eternidad. Sí, sí, y que el placer es, bueno, una trampa mortal para el alma, en el peor de los casos. Exacto. Pero claro, si te paras a pensar en cómo llegamos a esa conclusión, te entra una duda razonable. ¿Por qué el ser humano adoptó de forma tan masiva la idea de que sufrir era sinónimo de elevación? Pues a ver, la raíz de eso está en el dualismo filosófico clásico. Ya sabes, esa línea divisoria súper rígida que trazamos entre el espíritu, que es puro, y el cuerpo o la carne, que se veía como algo bajo y corruptible. Claro, bajo ese paradigma, castigar al cuerpo era la forma de liberar al espíritu. Eso es. Pero el texto argumenta que ese dualismo es un error de interpretación biológica tremendo. Nos invita a mirar el diseño del cuerpo, ya sea por un dios arquitecto o por la selección natural. Y en ambos casos, la eficiencia es la clave, ¿verdad? Exactamente. Ni la biología ni lo divino instalan sistemas complejísimos para que sean inútiles. La naturaleza no desarrolla redes neuronales sofisticadas de la nada solo para exigirnos que las ignoremos. Y esa es la pieza que hace que todo esto sea tan intrigante. Porque si el sufrimiento no es la moneda de cambio y no hay sistemas inútiles en nuestro cuerpo, tenemos que replantearnos qué papel juegan realmente el dolor y el placer. Claro, no pueden ser un simple fallo de fábrica. Para responder a esto, la fuente recurre a la etología. La ciencia del comportamiento animal, ¿no? Sí. Y desde esa perspectiva, el dolor no tiene ninguna mística. Es pura y exclusivamente un mecanismo de alarma. Te alerta de un daño para preservar tu vida. Tocas algo hirviendo y apartas la mano. Es un límite biológico, sin más drama. Eso es. Y el placer opera en el espectro opuesto. Es la señal neurobiológica de que estás en armonía con el entorno, cubriendo tus verdaderas necesidades. Entonces, claro, la contradicción es evidente. Dotarnos de esa capacidad inmensa para sentir placer y luego pedirnos que la suprimamos. Sería un contrasentido evolutivo absoluto, o un acto de sadismo, directamente. Es que imagínatelo en un contexto cotidiano. Es como si alguien se comprara un coche de altísima gama, con todos los sensores imaginables, y se empeñara en conducir ignorando el salpicadero. Sí, sí, vas directo a un precipicio y el coche pitando. Exacto. El GPS en rojo, la voz diciendo peligro, y tú respondes, no, no, la verdadera virtud es apagar la pantalla y tirarme por el barranco para demostrar mi fuerza de voluntad. Es absurdo visto así, ¿verdad? Pues esa es la tragedia histórica que señala el autor. Hemos confundido la mortificación con la elevación. Madre mía. El texto propone que el placer es un auténtico sexto sentido, una brújula. Y la verdadera espiritualidad sería tener la maestría para leer esas señales y optimizar nuestra salud y equilibrio con la creación.
Ignorar el placer sería entonces desconectarse del orden divino. Pero a ver, si aceptamos que el placer es nuestro GPS integrado, la pregunta que se hará cualquiera que nos escuche es ¿hacia dónde nos guía? Claro, porque un GPS sin destino no sirve de nada. Y aquí entra otro cambio de paradigma enorme. Históricamente, desde Platón, arrastramos la idea de que el cuerpo es la cárcel del alma. Sí, la prisión de carne de la que hay que escapar. Pues el autor descarta esa metáfora por completo. Sustituye la idea de la cárcel por la de un laboratorio. O más bien, un inmenso gimnasio de la percepción. Un gimnasio. Qué curioso. Sí, el cuerpo es tu traje de buzo indispensable en este plano material. Lo usas para entrenar tus capacidades, porque la eternidad no será estar flotando en una nube, durmiendo. Será algo más complejo, supongo. Muchísimo más. Un entorno de una complejidad vibratoria y dimensional tremenda. O sea, a ver si lo entiendo. Es como si esta vida fuera el nivel tutorial de un videojuego. Exactamente esa es la idea. Si no dominas los controles básicos aquí, refinando tu capacidad de percibir lo sutil en lo material, serás incapaz de navegar en el siguiente nivel, que exigirá herramientas mucho más agudas. Tal cual. El cuerpo material es el campo de entrenamiento. Pero claro, hay un matiz crucial en cómo entrenas. Vale, espera, porque aquí tengo que hacer de abogado del diablo. A ver, dime. Si alguien escucha que el placer es la brújula espiritual, la conclusión rápida puede ser peligrosa. Alguien podría decir, genial, voy a atiborrarme de comida ultraprocesada, a comprar compulsivamente y a destruir el planeta en mi yate. Porque eso les da placer, claro. Exacto. Hay personas que sienten un placer inmenso depredando su entorno. ¿Acaso ese placer destructivo también te da un pasaporte a la eternidad? Es la objeción lógica, sí, pero el autor la anticipa con lo que llama la prueba de la adaptación hedónica. Establece una frontera muy clara entre una conciencia primitiva y una evolucionada. Ajá. O sea, no todo placer vale. Para nada. La biología nos enseña que si dependes de estímulos extremos, tu sistema de dopamina se satura. Necesitas cada vez más para sentir lo mismo. Claro, la famosa tolerancia a la dopamina. Exacto. Esa persona que necesita destruir el planeta o su cuerpo para sentir un placer efímero no está demostrando maestría espiritual, está mostrando una consciencia muy primitiva. Es como un fallo en la lectura de ese GPS, ¿no? Un sistema sensorial atrofiado. Eso es, no sabe colaborar con la creación, la depreda. El verdadero avance evolutivo en este gimnasio es justo lo contrario. Es la capacidad de extraer un gozo inmenso de la sencillez absoluta. Uf, qué potente es eso. Encontrar la plenitud en lo simple. Sí, la maestría es sentir gratificación profunda con cosas como la brisa en la cara, el sol de la mañana o saborear una harina ancestral. Claro, prestando atención de verdad. Exacto. Quien necesita ruido ensordecedor o estímulos extremos artificiales, en realidad está anestesiado. Es como alguien que ha perdido audición y necesita que le disparen un cañón al lado para oír algo. No demuestra buen oído, demuestra sordera. Queda clarísimo. Es el abismo entre vaciar la nevera con ansiedad de madrugada y sentarte a degustar un tomate cultivado con paciencia. Totalmente. Pero bueno, si la Tierra es este gimnasio y estamos haciendo estas pruebas de percepción, todo entrenamiento tiene un resultado final, ¿no? Claro, llega un punto de inflexión. ¿Qué pasa entonces cuando termina la vida biológica? ¿Qué pasa con las conciencias primitivas y con las evolucionadas? Pues aquí el texto desmantela conceptos occidentales pesadísimos. Se carga el cielo, el infierno y el juicio final. Adiós al tribunal cósmico. Adiós. No hay balanza midiendo pecados según ritos o normas morales. Todo se vuelve un proceso aséptico, casi de física pura, que llama maduración vibratoria. ¿Y el resultado de esa maduración cuál es? Se reduce a dos opciones, la migración o la extinción. ¡Wow! Migración frente a extinción. Suena a pura selección natural pero aplicada al alma. Es exactamente eso. Háblame de la primera opción. ¿Cómo es la migración? La migración es la continuidad. Si durante tu vida has afinado tu percepción, disfrutando y cuidando de tu cuerpo y del planeta, alcanzas la coherencia. Sabes existir sin destruir. O sea, extraes vitalidad de la armonía. Eso es. Entonces, al morir físicamente, tu archivo de conciencia no se borra. Y no es un premio moral, es pura lógica funcional. Eres operativo para el siguiente nivel. Exacto. Como eres funcional, migras a un entorno de mayor sutileza y complejidad para seguir expandiéndote. Es pura compatibilidad de software.
O sea, si en esta vida has optimizado cómo interactúas con el ecosistema sin agotarlo, al terminar el soporte físico, tu estructura es 100% compatible con el sistema superior. Me encanta esa forma de verlo. Sí, cumples los requisitos mínimos de adaptación ecológica de la conciencia. Vale. Pero ahora viene la parte vertiginosa. ¿Qué pasa en el escenario opuesto? Has hablado de extinción. Y sinceramente, la aniquilación absoluta suena casi más aterradora que un infierno tradicional. Es normal que asuste, porque el ego se rebela contra su propia inexistencia, pero el texto lo aborda desde la ley de la entropía. Entropía, claro, el caos. Sí, quienes viven en el conflicto constante, el dolor autoinfligido o destruyendo su entorno, operan contra las leyes de la vida. Son entrópicos, drenan energía del sistema en lugar de aportarla. Se vuelven un peso muerto, digamos. Exactamente. Al no saber percibir el placer desde la unidad, son inoperantes. Si los metes en un plano dimensional más complejo, colapsarían o destruirían ese entorno. Claro, no tienen la estructura para aguantarlo. Así que el universo, que es pura eficiencia, no nos manda un lago de fuego a torturarlos. Eso sería un gasto de energía inútil y sádico. Tiene todo el sentido. Simplemente la energía de esa conciencia se disuelve, se fragmenta y vuelve a la nada, porque no tiene los atributos para sobrevivir. Es que es asombrosamente irracional. No hay un verdugo castigando. Es solo la consecuencia de no haber superado la selección natural metafísica. Te conviertes en material reciclable. Tal cual. Impone respeto, sí, pero es una lógica aplastante y sin un gramo de crueldad vengativa. Sustituye el miedo por responsabilidad radical. Es que la cantidad de implicaciones que tiene esto para el día a día es enorme, porque no es solo filosofía de salón. Esto cambia cómo te preparas el desayuno o cómo respiras por la calle. Cambia todo. Si tuviéramos que resumir el mensaje central para quienes nos escuchan, ¿cuál sería la aplicación práctica de todo esto? El gran mensaje que puede alterar tu rutina es que se redefine el fracaso espiritual. La mayor ofensa a la creación no es dudar de un dogma o no ir a un rito. ¿Cuál es entonces? La mayor ofensa es la incapacidad de ser feliz. Ostras, la incapacidad de ser feliz entendida como una desconexión crónica, claro. Efectivamente. El texto nos pide desterrar la idea tóxica de que la vida es un valle de lágrimas que hay que soportar. Dice que la vida es una escuela de goce. Una escuela de goce. ¡Qué cambio de marco mental! Así que cuidar la naturaleza o tu cuerpo no es una moda, es el mantenimiento básico de tu vehículo de evolución. Tienes que aprender a valorar lo diminuto, el milagro cotidiano de sentir. Fíjate que al leer las fuentes hay una imagen que usa el autor que me pareció de una poesía brutal y resume todo esto a la perfección. Ah, sí, la del pan, ¿verdad? Esa misma. Dice que una persona sentada tranquilamente comiéndose un humilde trozo de pan de trigo sarraceno, sintiendo la brisa y el sol con gratitud. Sí, prestando atención plena. Exacto. Pues que esa persona está a años luz de ventaja evolutiva respecto a alguien que está en una celda fustigándose en las sombras para buscar redención. Es que es la síntesis perfecta. La conexión divina ya venía instalada en nuestro sistema nervioso, solo teníamos que encenderla. Entender el placer consciente como el entrenamiento más exigente de supervivencia es que te vuela la cabeza. Durante siglos hemos buscado a lo divino en el sacrificio extremo. Cuando la llave siempre fue la percepción gozosa del presente. Y esto me lleva a un último pensamiento, y con esto cierro, para dejar a la audiencia reflexionando. Adelante. Si asumimos que la supervivencia metafísica depende de encontrar un goce profundo y sutil en lo sencillo de la naturaleza, madre mía, el diagnóstico de nuestro presente es para echarse a temblar. Desde luego, con la sociedad que tenemos. Vivimos hiperestimulados, adictos a notificaciones, luz de pantallas, inmediatez y dopamina barata. Queda la duda de si esta sobredosis no nos está programando para una desconexión masiva. Es un temor muy legítimo, la verdad. Al atrofiar esa capacidad de leer el GPS natural, podríamos estar dirigiéndonos sin saberlo hacia la extinción metafísica masiva. Es una pregunta que cambia por completo cómo miras un simple trozo de pan. Existe un misterio cotidiano, una sensación de vacío que, la verdad, resulta extrañamente familiar en la sociedad actual. O sea, me refiero a esa frustración de que, por mucho que se consuma, ya sea comiendo sin parar o comprando cosas compulsivamente o, no sé, acumulando planes de fin de semana, pues nunca parece haber una satisfacción real. Nos llenamos pero no nos saciamos. Y hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un documento fascinante, el Manifiesto de la Percepción.
Exacto. Es un documento que analiza con muchísimo detalle la relación entre la nutrición moderna y la psicología humana. Y la verdad es que argumenta que la culpa de esta insatisfacción crónica la tiene algo tan, digamos, aparentemente inofensivo como una simple tostada del desayuno. O más bien la sobreexposición masiva al trigo, ¿no? Totalmente. Y fíjate que el planteamiento rompe por completo con lo que se suele discutir siempre sobre nutrición. A ver, esto no es un manual para perder peso, ni te hace un recuento matemático de calorías. Claro, no va por ahí para nada. No, no. El foco está en cómo la dieta moderna actúa literalmente como un anestésico para la mente. El documento plantea que hemos cambiado la agudeza sensorial por la cantidad bruta. Y claro, esto refleja una crisis de atención generalizada. Ya. Y para entender cómo funciona esta especie de anestesia, el texto se apoya en un principio neurológico súper básico, que es la adaptación hedónica. Que suena muy técnico ya, pero se entiende muy bien si pensamos en el sentido del olfato. Sí, el clásico ejemplo del perfume. Eso es, si alguien entra en una habitación que huele de forma muy intensa a perfume, los primeros segundos son abrumadores, casi marea. Sí, te da hasta dolor de cabeza a veces. Exacto. Sin embargo, al cabo de 10 o 15 minutos, resulta que el cerebro elimina ese estímulo por completo. O sea, ya no se huele absolutamente nada, aunque el perfume siga ahí flotando en el aire. La capacidad de percibirlo, sencillamente, se apaga. Claro. Y es que el cerebro humano utiliza ese mecanismo pues, para ahorrar energía, básicamente, y para evitar la sobrecarga sensorial. Si un estímulo es constante y es predecible, deja de registrarse a nivel consciente. Se vuelve invisible. Se borra del mapa. Eso es. Y la tesis central aquí es que este mismo mecanismo biológico, si lo aplicamos a nuestro sistema digestivo y a nuestro paladar, pues explica de maravilla esta epidemia moderna de insatisfacción. Y el ejemplo más silencioso, pero a la vez más evidente, de esta adaptación hedónica en nuestra vida diaria es precisamente el trigo. Pero a ver, pongamos un poco de contexto aquí. Porque claro, el trigo lleva siendo la base de la civilización humana desde la antigua Mesopotamia, más o menos. Sí, milenios. Por eso cuesta creer que de repente sea el villano absoluto de la película. Aunque bueno, el documento aclara enseguida que el problema no es el ingrediente en sí mismo, sino el formato y sobre todo la omnipresencia actual. Claro. Es que hoy en día el trigo moderno, el refinado, está literalmente en todas partes. Es una barbaridad. Y no solo en el pan o en la pasta, que es lo evidente. Actúa como espesante oculto en salsas, en embutidos como el jamón York o en casi cualquier plato precocinado que mires en el supermercado. Y esa es la gran diferencia respecto a las dietas de hace siglos, ¿verdad? Totalmente. Esa omnipresencia absoluta de la que hablas genera exactamente el mismo efecto que la habitación llena de perfume. Al consumirlo en cada comida, en cada tentempié, el cuerpo sencillamente deja de registrar el placer y el valor nutricional del ingrediente. El trigo pasa de ser un alimento a ser un simple relleno. Un lienzo en blanco, vaya. Exacto. Un lienzo que ya no transmite ninguna señal de saciedad real al sistema nervioso. Y claro, al no recibir esa señal de saciedad, el cuerpo entra en pánico y reacciona con alarma. Como no hay un registro de satisfacción, pues el cerebro asume que le faltan nutrientes y exige más cantidad. Entramos en un bucle perverso total. Sí, un bucle de comer por comer. Se comen barras de pan entero, paquetes de galletas, bollería, buscando una recompensa sensorial y nutricional que, fíjate, nunca llega, porque el paladar está completamente insensibilizado. Y la consecuencia directa de esto en la industria alimentaria es lo que el documento denomina el disfraz de lo insano, que es un concepto súper interesante. Cuéntame más sobre eso. Pues, a ver, dado que la base de la alimentación moderna ya no aporta ningún sabor ni ningún placer por sí misma, la industria se ve obligada a intentar despertar a un paladar que está, como decíamos, anestesiado. A base de aditivos, me imagino. Claro, para lograr que, no sé, un bollo de trigo industrial resulte mínimamente atractivo al cerebro, tienen que sobrecargarlo con cantidades industriales de sal, azúcares refinados, potenciadores del sabor, grasas trans, de todo. O sea, me parece una metáfora visual brutal.
Es como si a un edificio gris y aburrido le tuviéramos que poner luces de neón parpadeantes y altavoces a todo volumen para que alguien, al menos, gire la cabeza al pasar. Es exactamente eso. La comida basura y los ultraprocesados funcionan así. Las personas no consumen grasas trans o azúcares añadidos porque el trigo sepa bien, sino precisamente porque el alimento base ya no sabe a nada. Ya. El monopolio del trigo ha creado un edificio aburridísimo. Sí, y además de insensibilizar el paladar, ha provocado un aumento enorme de intolerancias y problemas digestivos, todo derivado de consumir el mismo tipo de proteína, el gluten, de forma ininterrumpida. Y llegados a este punto, supongo que la solución no es dejar de comer o hacer dietas milagro. ¿Qué va? Para nada. El documento es muy claro en esto. La solución lógica, tanto técnica como vital, es la rotación. Introducir variedad para recuperar esa capacidad de percibir. Claro, rotar las harinas en la despensa rompe con esa sobreexposición constante. Volviendo a la analogía de antes, es el equivalente a salir de la habitación del perfume para respirar un poco de aire fresco. Eso es. Al introducir ingredientes nuevos, el cerebro sale de su letargo y vuelve a registrar matices. Mm. Y el texto propone una exploración de 3 alternativas principales que, a diferencia del trigo refinado, poseen una personalidad arrolladora. O sea que no necesitan de esos neones artificiales para destacar. Exacto. Y empieza hablando de la harina de garbanzo, Ah, el garbanzo. que destaca por ser la más densa a nivel nutricional, si no recuerdo mal. Sí, totalmente. Su perfil de proteínas y fibra es muy superior al de los cereales tradicionales. Y a nivel fisiológico, esto tiene un impacto crucial en el organismo. Porque la fibra ralentiza la digestión, ¿no? Justo. Esa alta cantidad de fibra soluble evita los picos agudos de insulina en sangre que suele provocar la harina de trigo blanca. Así que proporciona una energía mucho más sostenida y, sobre todo, una sensación de saciedad real. Y en cuanto al sabor, bueno, aporta un toque terroso, muy peculiar, llama la atención y llena la boca sin necesidad de aderezos excesivos. Pero luego el documento menciona la harina de sarraceno y la califica como la alternativa más completa. Sí, y el sarraceno es fascinante, porque para empezar, ni siquiera es un cereal desde el punto de vista botánico. Qué curioso, eso no lo sabía. Es lo que llaman un pseudocereal. Aporta una proteína de muy alta calidad que contiene todos los aminoácidos esenciales, algo que es bastante raro en el mundo vegetal. Y además creo que leí que incluye antioxidantes únicos. Sí, como la rutina, que ayuda muchísimo a fortalecer los vasos sanguíneos y protege todo el sistema cardiovascular. Y su sabor es profundamente distinto al del garbanzo. Tiene unos matices intensos que recuerdan un poco a la nuez tostada. Suena delicioso, la verdad. Y como tercera gran opción aparece la harina de maíz, que la describen como la más energética. A nivel de composición, el maíz aporta nutrientes más sencillos. Esto se traduce en una fuente de energía muy rápida y de fácil asimilación. Ideal para un empujón rápido. Claro. Y su gran virtud gastronómica es que introduce un dulzor natural que resulta muy agradable, lo que la hace súper versátil para equilibrar otras mezclas de harinas. Aunque, llegados a este punto, creo que vale la pena mencionar la postura del manifiesto sobre el trigo integral. Porque mucha gente piensa, oye, pues cambio el pan blanco por el pan integral y ya he resuelto el problema. Ya, es el mito clásico. Y aunque el texto reconoce que, el trigo integral conserva su salvado y su germen, y por tanto aporta más fibra que su versión refinada, advierte de algo importante. Que sigue alimentando el mismo monopolio. Exactamente. A nivel de minerales y de respuesta metabólica, el trigo, aunque sea integral, continúa siendo inferior si se compara con gigantes nutricionales como el garbanzo o el sarraceno. Claro, porque el hilo conductor de estas 3 alternativas que comentas es la identidad pura del ingrediente. Una masa hecha con agua y harina de sarraceno o de garbanzo tiene tanta fuerza por sí misma que resulta placentera sin añadir nada. Eso es, no hay necesidad de sepultar estas harinas bajo capas y capas de mantequilla, natas o azúcares para que tengan gracia. El placer se extrae de la colaboración con la propia naturaleza del ingrediente. Vale. Todo este análisis nutricional suena impecable en la teoría, pero a nivel práctico, aquí surge un obstáculo monumental. A ver, te escucho. Pues que la industria utiliza el trigo de forma masiva porque funciona mecánicamente mejor que cualquier otra cosa. O sea, el gluten es una proteína que al amasarse crea una red elástica maravillosa. La famosa malla del gluten. Eso es. Atrapa el aire,
Permite que la masa se estire como un chicle y logra que los panes suban en el horno de forma espectacular. Si alguien intenta hacer una masa de pizza o un bizcocho solo con harina de garbanzo o de sarraceno sin esa red elástica, el resultado suele ser, bueno, un desastre. Un ladrillo. Sí, parece más un bloque de cemento denso que un alimento apetecible. Ya te entiendo perfectamente. Y ese ha sido el gran desafío histórico de toda la panadería libre de gluten. Al no existir esa malla estructural, los gases que liberan las levaduras durante la fermentación pues simplemente se escapan. Claro, la masa no retiene el aire, no sube y termina siendo seca y súper quebradiza. Exacto. Sin embargo, aquí es donde la ciencia culinaria moderna aporta una solución técnica que el documento considera poco menos que revolucionaria: el psyllium. Ah, la cáscara de psyllium, o psyllium husk, como le dicen en inglés. Sí, eso es. Es una fibra soluble que se extrae de la semilla de una planta que es originaria de la India. Y el psyllium actúa mecánicamente como el sustituto perfecto del gluten, pero sin arrastrar los problemas de sobreexposición que comentábamos antes. ¿Y cómo funciona exactamente? Pues al entrar en contacto con el agua en una receta, esta fibra forma un mucílabo, una especie de gel que es muy viscoso. Y ese gel se entrelaza en la masa de sarraceno o de garbanzo y crea una estructura de soporte que antes era imposible de conseguir. O sea que asume el trabajo mecánico de retener el gas de la levadura. Justo. Permite amasar, estirar la masa sin que se rompan las manos y logra que los panes y los bizcochos tengan esa miga alveolada y súper esponjosa que resulta tan agradable al morder. ¡Qué pasada! O sea que los resultados alcanzan un nivel verdaderamente profesional, manteniendo las propiedades mecánicas y la elasticidad del pan tradicional de trigo. Sí, pero con la inmensa diferencia de que se conserva intacta la digestibilidad y el perfil nutricional superior de estas harinas alternativas. Y la conclusión que arroja esta parte técnica es fundamental. Que ya no hay excusas, básicamente. Exacto. El psyllium elimina por completo el concepto de sacrificio. Ya no hay ninguna barrera técnica para no variar la dieta. No hay que elegir entre el placer de comerse una buena pizza esponjosa o cuidar la salida intestinal. Ahora se pueden tener ambas cosas. Fíjate que ese concepto de una estructura que sostiene a otras, pero sin robarles el protagonismo, me parece precioso, y de hecho, sirve de puente perfecto para el giro más sorprendente de este manifiesto de la percepción. Sí, cuando el texto abandona la despensa y da un salto directo hacia la psicología social. Exactamente. Traslada todo esto que hemos estado hablando sobre amasar pan y lo aplica a las relaciones humanas. Argumenta que la adaptación hedónica no solo arruina el paladar, sino que devasta nuestra forma de interactuar con los demás. Es un paralelismo súper profundo. El documento sugiere que a menudo existe una tendencia a tratar a las personas más cercanas, pues parejas, familiares, amigos de toda la vida, como si fueran un alimento básico. Como si fueran el trigo de nuestra vida social. Sí, se asume su presencia constante como algo garantizado. Y al dar esa presencia por sentada, se cae en la rutina de la insensibilidad. Se deja de apreciar su valor real y comienza una dinámica un poco tóxica de exigencia continua. Intentando extraer placer de la otra persona constantemente. Eso es. Es una mentalidad que está fundamentada en el consumo y en la posesión, y que inevitablemente acaba generando muchísimos conflictos y fricciones. Es que tiene todo el sentido. Al igual que el paladar anestesiado pide luces de neón y más azúcar, empezamos a exigirle a la otra persona que cambie, que se disfrace o que encaje en moldes muy rígidos para seguir proporcionándonos algún estímulo. Totalmente. Y la alternativa que plantea el documento es cambiar radicalmente el enfoque. Pasar de esa posesión a la colaboración. Lo cual implica entender que cada ser humano es como una harina diferente, con una personalidad arrolladora y compleja que no necesita ser alterada ni endulzada para ser valiosa. Me encanta esa visión. Siguiendo con la analogía, del mismo modo que rotar la despensa mejora nuestra respuesta metabólica, diversificar los círculos sociales y colaborar con personas muy distintas enriquece toda nuestra estructura emocional. Claro. Cuando la motivación no es poseer a alguien para cubrir una carencia propia, sino colaborar, se abren posibilidades de crear algo nuevo y muchísimo más sano. Y aquí es donde la pieza del psyllium encaja de forma magistral en las relaciones humanas. Es como si le estuviéramos echando grasas trans a una harina neutra para que sepa algo. Sí, lo estás disfrazando por completo. Pero al colaborar desde el respeto, actuamos como ese gel natural del psyllium. No anulamos el carácter intenso del sarraceno ni el toque terroso del garbanzo.
Simplemente aportamos la cohesión y la estructura necesaria para que cada personalidad dé lo mejor de sí misma y la relación fermente de forma natural. Esa metáfora del psyllium social es que lo ilustra perfectamente. El apoyo mutuo no requiere borrar la identidad de nadie, proveer estructuras sin imponer condiciones. Y fíjate, esta idea de abandonar la exigencia constante nos conduce a la tesis final, y yo diría más amplia de este manifiesto. Sí, la que dice que el problema subyacente de la sociedad moderna no reside en los objetos o alimentos que consumimos, sino en nuestra nula capacidad para sentirlos. Totalmente. El sistema actual basado en un crecimiento perpetuo nos empuja hacia un consumo infinito, más cantidad de objetos comprados, más comida rápida procesada, más estímulos continuos por todas partes. Y la trampa funciona porque la percepción general de la gente está bajo mínimos debido a esta adaptación hedónica de la que hablábamos al principio. Claro. Se genera la falsa creencia de necesitar desesperadamente acumular más y más, cuando la solución real no es aumentar el volumen, sino aumentar la sensibilidad para sentir profundamente lo que ya está ahí. El documento bautiza este enfoque como en la economía del placer, que me parece un término brillante. Sí, hace una distinción muy clara entre la figura del consumidor y la del perceptor. Exacto. Un consumidor tradicional, con los sentidos totalmente embotados por el exceso, necesita comerse 1 kilo entero de bollería industrial o, no sé, comprarse 5 artículos nuevos cada semana para experimentar una sensación súper fugaz de saciedad. Que dura un segundo, vaya. Nada. En cambio, un perceptor que ha entrenado su agudeza sensorial y ha limpiado su entorno de ruido, funciona de manera radicalmente distinta. Es que a un perceptor le basta un solo bocado. Un solo trozo de masa pura de sarraceno, saboreado con plena conciencia, proporciona una satisfacción inmensamente mayor y más duradera que el atracón vacío del consumidor. Es la magia de afilar la percepción. Los estímulos más sencillos recuperan una fuerza tremenda. La textura del viento frío en la cara, la luz de la mañana o el aroma terroso de un alimento real se transforman en experiencias riquísimas. Y el conflicto, ya sea un problema digestivo por sobrecarga de gluten, un desgaste emocional en una relación por exigencias irreales, o simplemente la frustración general frente a la vida, empieza a desaparecer cuando cesa la lucha contra la realidad. Cuando se deja de intentar doblegar a las personas y a los ingredientes para que se adapten a la fuerza a nuestros deseos insaciables. Exacto. Y se aprende a colaborar con la naturaleza intrínseca de cada elemento. Variar de harinas bajo esta lente deja de ser una mera receta de cocina. Es un entrenamiento filosófico para la vida cotidiana. Que al final de todo, el universo no nos va a juzgar por esa lista clásica de pecados que nos han enseñado desde que éramos pequeños. Claro, nada de castigos por no cumplir ciertas normas. Exacto. Nada de ritos incompletos o normas de conducta infringidas. Imaginemos que el juicio cósmico, si es que eso existe, se basa en, pues, las veces que fuimos absolutamente incapaces de disfrutar del sabor de un simple trozo de pan. Madre mía. O en las veces que, por pura prisa, pasamos por alto el calor del sol en la cara en una mañana de invierno. Suena casi a provocación, ¿verdad? Totalmente. Pues esto es exactamente lo que proponen las fuentes de nuestro análisis a fondo de hoy. Encantada de estar aquí para desgranar esto. Y yo encantado de acompañarte en esta inmersión. Nos enfrentamos a unos textos filosóficos y teológicos que plantean un concepto brutal. Lo denominan una inversión teológica del goce. Un título que ya impone. Ya ves, y la misión de esta exploración exhaustiva que vamos a hacer hoy es diseccionar cómo esta idea desmantela siglos y siglos de tradición. Básicamente, postulan que el placer es una brújula divina y que el cuerpo humano, lejos de ser un castigo, es un laboratorio diseñado para nuestra supervivencia metafísica. Es un giro de 180 grados absoluto. A ver, vamos a darle una vuelta a esto. Porque la premisa de que la espiritualidad y la biología no están reñidas, sino que son exactamente la misma tecnología, lo cambia absolutamente todo. Lo cambia todo, sí. Y para entender el impacto real de estos textos, hay que poner las cartas sobre la mesa respecto a nuestro contexto histórico. Fundamental, claro. Porque, durante siglos, gran parte de la religión occidental y de la filosofía moral han operado bajo lo que este documento define directamente como un error colosal de interpretación biológica. Un fallo de base, vamos. Exacto, un fallo de hardware casi. Se ha asumido de forma casi unánime
que sufrir nos ennoblece, que el dolor terrenal es una especie de moneda de cambio. Sí, sí, como un peaje. Un peaje que pagamos para comprar un billete hacia la gloria después de la muerte. Eso es. Pero, y aquí es donde la argumentación de las fuentes se vuelve fascinante, si observamos el diseño de la naturaleza desde una perspectiva puramente evolutiva, o incluso de diseño inteligente, hay una regla inquebrantable. ¿Cuál? Pues que la biología no gasta energía en crear sistemas inútiles. La naturaleza no instala una red neuronal complejísima en nuestro cuerpo para que pasemos toda la vida reprimiéndola. Espera, espera. O sea, eso va en contra de casi todo lo que nos han enseñado. ¿Me estás diciendo que siglos de estoicismo malentendido o de mortificación religiosa son un error de sistema? Según estos textos, sí. Madre mía. E incluso esta cultura moderna del no pain, no gain, del sufrir en el gimnasio o en el trabajo, todo eso son fallos desde el punto de vista del texto. Exactamente. Las fuentes entran de lleno en la etología humana, en cómo funciona nuestro comportamiento base. El dolor, mecánicamente hablando, no es un castigo cósmico, Ni una prueba divina para ver cuánto aguantamos, supongo. para nada. Es un simple mecanismo de defensa. Es una alarma que te advierte de que hay un desajuste biológico grave. Y por el otro lado, el placer no es un pecado encubierto, ni una tentación del ego. ¿Qué es entonces en este marco? Es la señal funcional de que hay coherencia. Es literalmente el cuerpo traduciendo químicamente la armonía con tu entorno. Por tanto, el placer y el dolor dejan de ser conceptos morales de bien y mal. ¡Qué fuerte! Sí, pasan a ser pura información de navegación. O sea, a ver si lo pillo. Si el cuerpo es un instrumento de medición de la realidad, venerar el sufrimiento constante sería como, no sé, como tener el salpicadero de un coche ultramoderno, ver que se enciende la luz roja del motor. Sí, Ujú. Y en vez de llevarlo al taller, te alegras, le pones cinta adhesiva encima para no verla y sigues conduciendo. esa analogía es perfecta. Es que es un absurdo lógico. Si ignoras los pequeños avisos, el GPS, y esperas llegar al destino correcto a base de sufrir y perderte. Claro, si el sistema pita, ajustas el rumbo. No te fustigas por escuchar la alarma. Totalmente. Pero, fíjate, esa imagen del coche nos obliga a mirar cómo funciona por dentro. Sí, nos obliga a ver los mecanismos internos. ¿Por qué se enciende esa luz? La evolución diseñó el cerebro para garantizar la supervivencia, no para mantenernos en un estado de euforia constante. Claro, porque si fuéramos permanentemente felices, no haríamos nada. Exacto. No buscaríamos alimento ni refugio, nos quedaríamos sentados hasta morir. Por eso el circuito del placer está mediado por la dopamina, que genera la anticipación y el deseo. Ese empujoncito para movernos. Eso es. Y luego entran los opioides endógenos que nos dan una recompensa muy breve cuando logramos el objetivo. Es un equilibrio precario por diseño. O sea, que el placer tiene que ser breve para que sigamos buscando. Y el texto sostiene que es precisamente en ese dinamismo, en ese constante reajuste entre el estímulo, el placer efímero y la necesidad de buscar más, donde nace la conciencia humana. ¡Ostras! Sí, la conciencia necesita ese margen de error neurológico para existir. A ver, paremos aquí un segundo. Si tenemos este sistema biológico tan maravillosamente calibrado, si estamos programados genéticamente para buscar esa coherencia a través del placer, ¿por qué estamos todos tan perdidos? Es la gran pregunta. Porque uno mira a su alrededor y desde luego no ve a una humanidad en profunda armonía biológica. Ve a una sociedad estresada, insatisfecha y enganchada a estímulos que, paradójicamente, la están destruyendo. Pues ese es el gran diagnóstico que hacen las fuentes sobre nuestro tiempo actual. E introducen un concepto que a mí me parece letal. Cuéntame. Hablan del analfabetismo del placer. El tema de la humanidad no es la búsqueda del goce en sí, sino nuestra absoluta incapacidad para leer nuestras propias señales perceptivas en el mundo moderno. O sea que no sabemos leer nuestro propio cuerpo. Exacto. Nuestro sistema biológico confía en que los estímulos que detecta provienen del mundo natural, porque ahí evolucionó. Pero hoy vivimos en un entorno diseñado a medida para hackear ese sistema. Claro, con hiperestimulación constante. Justo. Estamos bombardeados por lo que el texto llama placeres descontextualizados o saturados. Vale, estamos hablando de cosas como la comida basura y las redes sociales. Hablamos de todo estímulo que genere un pico antinatural de dopamina. Y ojo, nuestra intención aquí no es posicionarnos ni decir a nadie cómo tiene que vivir su vida. No, por supuesto. Nuestro objetivo es simplemente desgranar lo que dicen
los textos y mantenernos neutrales sobre el diagnóstico social que hacen. Exactamente. Simplemente exponemos esta crítica. Y los textos argumentan que alimentos hiperestimulantes, cargados de azúcares y grasas industriales, cosas que jamás encontrarías juntas en la naturaleza. Ya, un donut no crece en un árbol. Claro, pues eso, sumado al consumismo desenfrenado o al flujo infinito de notificaciones en un teléfono móvil, generan una intensidad altísima en fracciones de segundo. Es como un chute químico directo al cerebro. Y la biología, ante semejante bombardeo, responde protegiéndose. El cerebro reduce sus receptores de dopamina. Es lo que en neurociencia conocemos como adaptación hedónica. Claro, te vuelves tolerante al estímulo. Es como cuando tienes el volumen de los auriculares al máximo. Buen ejemplo. Al principio te aturde, es ensordecedor, pero a los 10 minutos tu oído, para protegerse, se ha cerrado de alguna manera y ya no te parece tan alto. ¿Y entonces qué haces? Pues necesitas subirlo más y más. Precisamente. Desgastan tu percepción. Te exigen cada vez más ruido para sentir un mínimo de satisfacción. Las fuentes son bastante implacables con esto. Me imagino. Afirman que esta dinámica revela una conciencia primitiva y depredadora. Una conciencia que, para sentir que existe, necesita consumir y destruir su entorno. Ya sea devastando el planeta para fabricar bienes efímeros o destruyendo la propia salud metabólica de la persona. ¿Eso es? Y frente a este colapso perceptivo, la alternativa radical que proponen es el cultivo de lo que llaman placeres de alta resolución. De baja intensidad. Sí, cosas muy cotidianas. Cosas como notar la textura del viento, respirar aire frío y limpio en un bosque, o saborear de forma muy consciente un pan de masa madre hecho con harinas ancestrales. Son estímulos aparentemente minúsculos. Minúsculos, sí, pero la tesis mecánica detrás de esto es fascinante. Argumentan que estos placeres sutiles, al contrario que los saturados, expanden tu sensibilidad. Te afinan, por así decirlo. Claro, pensándolo bien, siguiendo con la analogía de antes, consumir esos placeres hiperestimulantes modernos sería como intentar escuchar una sinfonía en unos altavoces con las membranas rotas, puestos a tope de potencia. ¿Solo recibes ruido? Pura distorsión que te va dejando sordo poco a poco. En cambio, entrenarse en los placeres de alta resolución sería como afinar cuidadosamente un instrumento de cuerda, un violín muy delicado. Me gusta mucho esa imagen. Al principio requiere un silencio absoluto y muchísima atención, claro, pero con el tiempo la madera vibra con tal precisión que eres capaz de captar el matiz más diminuto. Y requiere mucho menos volumen para generar una experiencia inmensa. Exacto. Esa metáfora del altavoz roto frente al violín ilustra a la perfección el mecanismo que está en juego. Un sistema saturado necesita violencia química para registrar un evento. Necesita el choque, mientras que un sistema afinado, de alta resolución, experimenta asombro y plenitud con estímulos bajísimos. Y esto plantea una disyuntiva constante en nuestra rutina diaria. Todo el rato. ¿Cómo distinguimos entre lo que nos nutre y lo que simplemente nos anestesia? ¿No? Nos vende la anestesia disfrazada de goce máximo. Totalmente. Y la clave que dan los textos está en la coherencia posterior al acto. ¿Cómo es eso? A ver, el placer de alta resolución te integra, te deja más presente, más conectado con tu cuerpo después de experimentarlo. Te deja bien a largo plazo. Eso es. En cambio, el placer saturado, el ruido de ese altavoz roto que decías, te fragmenta. Tras el subidón inicial, te deja un vacío que casi roza la disociación. ¡Buf, qué interesante! Vale, esto cambia las reglas del juego de una manera radical. Ya lo creo. Porque si afinar este instrumento biológico es lo único que nos permite experimentar la realidad sin distorsión, entonces nuestra ética entera se da la vuelta. Se desmorona la ética tradicional, sí. Ya no vemos la vida como un campo de pruebas moral, donde hay un juez invisible que lleva la cuenta de a quién hemos obedecido o qué normas hemos roto. Exacto. La vida, y sobre todo el cuerpo, se convierte en un laboratorio perceptivo. Un laboratorio perceptivo, me encanta. Es el salto conceptual más profundo de este deep dive, creo yo. Sí. En este nuevo marco, cuidar de tu cuerpo, alimentarlo bien, darle descanso y exponerlo a la naturaleza ya no es una simple recomendación médica. Ni una cuestión estética, que es como se suele ver hoy en día. Para nada. Las fuentes lo elevan literalmente a la categoría de necesidad epistemológica. Vale, freno un momento ahí. Necesidad epistemológica suena a tesis doctoral de filosofía dura y pura. Tradúceme cómo funciona eso en la mecánica del día a día, por favor.
A ver, la epistemología es la rama de la filosofía que estudia cómo sabemos lo que es verdad, cómo percibimos la realidad. Vale. Cuando el texto dice que cuidar el cuerpo es una necesidad epistemológica, se refiere a la física pura de nuestro cerebro. A nivel neuronal. Sí. Si tu sistema nervioso está inflamado por una mala dieta, saturado de estrés crónico y bañado en cortisol, Que es lo normal hoy en día, tristemente. pues si estás así, la corteza prefrontal de tu cerebro, que es la parte encargada del pensamiento complejo, la empatía y la claridad, literalmente disminuye su actividad. O sea, se apaga. Se apaga, sí. La sangre fluye hacia la amígdala para prepararte para luchar o huir. Estás en modo supervivencia básica. Claro. El cuerpo piensa que te persigue un león, aunque solo sea un correo de tu jefe. Exactamente. En ese estado de alarma biológica constante, es físicamente imposible que percibas la verdad de tu entorno o que tengas una conexión espiritual genuina. Estás ciego, básicamente. Exacto. Estás ciego. Por lo tanto, argumentan, sin un sistema biológico limpio no hay percepción clara. Y sin percepción clara es imposible que la conciencia madure. O sea que la nueva brújula ética para decidir sobre nuestras acciones no es preguntarnos si algo es un pecado o si ofende a una deidad. No, la pregunta cambia por completo. Sería preguntarnos pragmáticamente, ¿esto que voy a hacer o que voy a comer o a consumir aumenta o disminuye mi capacidad de percibir la realidad sin distorsión? Eso es. Toda acción se evalúa por su impacto en la resolución de tu percepción. De hecho, los textos llegan a utilizar una frase muy contundente. A ver, Hablan del deber sagrado de ser feliz. el deber sagrado de ser feliz. Concluyen que la mayor ofensa posible a las leyes del universo no es saltarse un dogma inventado, es desarrollar una ceguera tal que te impida disfrutar de la milagrosa sencillez de existir. Pero ojo con esto. Tengo que hacer un poco de abogada del diablo aquí, porque le veo una trampa inmensa. Dispara. A ver, si empezamos a predicar que tenemos un deber sagrado de ser felices, ¿no corremos el riesgo de caer en esa dictadura de la positividad tóxica? Ah, la típica de las tazas de desayuno. Exacto. El rollo este de sonríe siempre que el universo te mira. Si quieres, puedes. Ya. Porque claro, si alguien está pasando por un duelo terrible por la pérdida de un familiar o tiene una depresión clínica grave, ¿qué pasa? Encima le echamos la culpa cósmica por no estar disfrutando de un atardecer o de un croissant de masa madre. Es una objeción crítica, y la verdad es que es fundamental no malinterpretar las fuentes en este punto. El texto rechaza tajantemente la positividad tóxica. Menos mal. Sí. Cuando habla del deber sagrado, no impone una tiranía de la sonrisa constante, ni propone negar el dolor genuino que es biológicamente necesario. Claro, el dolor decíamos antes que es información funcional. Exacto. Se refiere a mantener la funcionalidad del sistema. La tristeza profunda, el duelo o la frustración son respuestas altamente coherentes de un sistema que funciona bien ante una pérdida importante. Si pierdes a alguien, lo coherente es que tu sistema llore esa pérdida. Lo raro sería que no lo hiciera. Lo que se penaliza en esta filosofía no es sentir dolor temporal, es la tendencia a instalarnos voluntariamente en el sufrimiento inútil. La rumiación constante. La rumiación, la queja por inercia, la desconexión. La espiritualidad aquí no es un examen de moralidad de a ver si eres bueno y sonríes. Es un entrenamiento funcional. Exige precisión y resiliencia, entonces. Te pide que mantengas tu instrumento afinado para que suene la nota que tiene que sonar en cada momento de la vida, ya sea una nota de profunda alegría o de desgarradora melancolía. Pero que suene clara, sin la distorsión del ruido tóxico. Exacto. Que la nota sea pura. Entendido. Es limpiar la estática del canal de comunicación, sea cual sea el mensaje que esté llegando en ese momento vital. Esa es la idea principal. Vale, digamos que compro esta premisa. Paso mi vida en este laboratorio. Afino mi violín, elimino el ruido, vivo en esa coherencia sin negar la realidad y saboreando los placeres de alta resolución. Vale. La pregunta lógica que se cae por su propio peso es ¿para qué? El objetivo final. Claro, ¿para qué tantos entrenamiento perceptivo? ¿Qué pasa cuando el laboratorio finalmente cierra? Es decir, cuando nos morimos. Y aquí es donde la exploración de las fuentes abandona por completo la teología tradicional cristiana o cualquier otra religión clásica. Se meten en terrenos más de ciencia ficción casi, ¿no? Se adentran en lo que parece pura física de la información y termodinámica aplicada al alba. ¡Guau! La escatología de estos textos, o sea, su visión sobre el destino final de la humanidad y la vida después de la muerte,
Elimina de un plumazo la figura del Dios que juzga. Cero juicio moral. Cero. Postulan que el universo es simplemente un filtro evolutivo de información. Un mecanismo de selección natural, pero aplicado a la conciencia. ¿Y cuál es el criterio de ese filtro cósmico si no es haberse portado bien? El criterio es puramente estructural. Se basa en la capacidad de un patrón de información para sostener la complejidad sin colapsar. A ver, explícame esto porque suena denso. Si entendemos la conciencia humana como un archivo de información hipercomplejo, la física nos dice que los patrones coherentes y ordenados tienden a persistir. Mientras que los sistemas caóticos se desintegran. Inevitablemente. Tienden a disiparse. O sea que me estás hablando de una especie de física cuántica mezclada con metafísica pura. Podría verse así, sí. Pero entonces, ¿cómo sobrevive un patrón de información a la muerte biológica del cuerpo solo por haber aprendido a disfrutar de las cosas simples como el viento o el pan? Pues las fuentes dividen esto en dos destinos posibles para la conciencia post-mortem: la migración y la extinción. Vale, la migración y la extinción. Explícame primero la mecánica de la extinción, que la relacionan directamente con la entropía. Me parece aterrador, pero brillante a la vez. A ver, la entropía, en física, es la medida del desorden en un sistema. Los textos argumentan que una persona que vive atada a esos placeres saturados de los que hablábamos antes, La hiperestimulación constante. sí, alguien que necesita consumir sin límites, generar conflicto constante o destruir su entorno para sentir algún tipo de excitación vital, esa persona está llevando una existencia altamente entrópica. Llena de caos y desorden interno. Es una conciencia que carece de orden. Su estructura es frágil y depende desesperadamente de estímulos masivos del mundo exterior para mantenerse cohesionada mientras está viva. Déjame intentar aterrizar esto con otra analogía del día a día. Adelante. Es como cuando tienes el ordenador encendido con, no sé, 50 pestañas abiertas en el navegador Sí, sí. y actualizaciones descargándose a la vez. El procesador del ordenador se satura, los ventiladores suenan como un avión despegando, el sistema se sobrecalienta por la pura exigencia de recursos y, de repente, pantallazo azul. Totalmente. Todo colapsa. La extinción del alma que proponen estos textos sería el equivalente cósmico a ese pantallazo azul. Es una analogía exacta de la mecánica que describen. Fíjate, cuando el soporte biológico del cuerpo falla, o sea, cuando morimos, Cuando nos quedamos sin el hardware, eso es. Ese patrón de conciencia entrópico, esa mente llena de pestañas abiertas y ruido, ya no tiene la red neuronal que le daba un soporte artificial y químico. ya no hay cerebro físico que la sostenga. Como no sabe sostenerse a sí misma desde la sutileza, su patrón simplemente colapsa, da el pantallazo azul definitivo. Se desintegra y retorna al ruido de fondo del universo. O sea, desaparece. Desaparece. No hay un infierno lleno de fuego ni un demonio con un tridente castigando a nadie. Simplemente hay incapacidad estructural. No son aptos para la enorme complejidad de existir sin un cuerpo denso. Así que se desvanecen en la nada. Exactamente. Se desvanecen por pura física. ¡Qué barbaridad! Sustituyen el castigo divino de toda la vida por un simple error de compatibilidad de hardware. Me vuela la cabeza. Es un enfoque muy frío, pero a la vez muy elegante. Y frente a esta extinción entrópica, tendríamos la migración, que entiendo que es la continuidad informacional de la consciencia. Exacto. La migración es el destino de esa conciencia que se ha entrenado en el laboratorio perceptivo que es el cuerpo. La que ha afinado el violín. Esa misma. Aquella que ha encontrado un goce profundo, sereno y autosuficiente en cuidar su cuerpo y su ecosistema. Al afinar su percepción a través de esos placeres de alta resolución, su patrón de información se vuelve increíblemente ordenado. Más compacto, ¿no? Compacto y coherente. Requiere muy poca energía externa para experimentar la plenitud. Según la hipótesis del texto, al morir el cuerpo físico, este archivo informacional tan bien estructurado no colapsa. No da el pantallazo azul. No, sino que migra, se transfiere a un parámetro espaciotemporal más sutil. Sobrevive a la muerte biológica porque es perfectamente funcional en un entorno de mayor complejidad. ¡Ostras! Es una visión abrumadora. Despoja a la idea de eternidad de toda esa carga de sumisión moral que nos han inculcado desde que el mundo es mundo. Totalmente. Rompe con el paradigma de la culpa. Básicamente nos dicen que la supervivencia metafísica depende de necesitar cada vez menos ruido para poder sostener, procesar y disfrutar de cada vez más realidad. Muy bien resumido. O sea,
El que sabe disfrutar con total presencia del calor del sol una mañana de martes está literalmente demostrando al universo que su estructura informacional es lo bastante sólida como para soportar la eternidad. Es una prueba de estrés cósmica superada. Es una criba natural a nivel del alma y pone toda, absolutamente toda la responsabilidad directamente en nuestras decisiones sensoriales cotidianas. Le devuelve toda la agencia al ser humano. ¿Tu destino post-mortem, si aceptamos este paradigma de las fuentes, claro? Sí, moviéndonos siempre en la teoría. Pues no dependería del capricho de una deidad externa, ni de un perdón rápido y de última hora en el lecho de muerte. Exacto. Depende de las redes neuronales que estás esculpiendo hoy. De si, en este preciso instante, estás eligiendo afinar tu percepción o sumergirte voluntariamente en el ruido. Menuda tela. Menudo viaje intelectual y conceptual hemos recorrido con estas fuentes hoy. Es para darle una buena vuelta, desde luego. Y tanto. Para recopilar y asentar todo lo que hemos extraído de este análisis a fondo. Hemos partido de esa visión antigua, un poco rancia y heredada, que trataba el cuerpo humano como un estorbo molesto en el camino a la iluminación. La cárcel del alma. Eso es. Y lo hemos redescubierto como el instrumento de navegación más sofisticado que existe en el universo. Nuestro laboratorio personal. Una brújula infalible si sabes leerla. Y lo que rompe todos los esquemas. Que la diferencia entre fundirnos en la extinción entrópica y desaparecer en la nada o alcanzar una continuidad metafísica no dependería de hacer enormes sacrificios dogmáticos, Sino de maestría perceptiva. de la maestría con la que aprendamos a saborear la luz del sol y, de paso, protegiendo nuestro entorno en lugar de devorarlo con consumismo. Convierte cada segundo de la vida cotidiana en una práctica sagrada real, en un verdadero entrenamiento de supervivencia cósmica. La biología se revela como la puerta de acceso directa a la metafísica. Y con esto sobre la mesa, la invitación obligada para quienes nos escuchan hoy es que dirijan un momento la mirada hacia su propia rutina. Que hagan inventario. Que quienes nos acompañan evalúen por un momento su dieta perceptiva de esta semana, cuando se levantan por la mañana y miran el teléfono, cuando eligen qué comer, cómo conversan con alguien o qué miran por la ventana. ¿Están afinando el instrumento o rompiendo el altavoz? Esa es la clave. ¿Están esos estímulos afinando vuestro violín interno para captar los matices de la vida? ¿O están fundiendo vuestros circuitos con un ruido que solo deja agotamiento y anestesia? Es una pregunta dura, ¿eh? Lo es, pero tiene el potencial de reestructurar desde cero cómo decidimos vivir a partir de mañana mismo. Sin duda. Porque si el objetivo biológico y espiritual es la máxima coherencia, hasta la elección más pequeña que hacemos a nivel sensorial tiene un peso incalculable. Absolutamente. Todo cuenta. Cada detalle.